Semana intensa en la que desde Vox hemos desmontado cómo utiliza este gobierno el dinero que sale del bolsillo de todos nosotros. Primero, lo utilizan para hacer nombramientos a dedo y colocar dentro de la administración a sus afines, para al final acabar ocupándola con K. También hemos visto cómo utilizan nuestro dinero para dar subvenciones nominativas, cambiando el objeto y saltándose la ley. Le hemos preguntado directamente a la directora general por qué en un principio la había denegado y luego la había concedido. No ha sabido explicarlo. Se ha metido en un jardín tremendamente preocupante. También hemos interpelado a la consejera de Servicios Sociales porque esta consejería es un auténtico polvorín. Cada día aumentan más las listas a la dependencia. Cada vez hay más personas dependientes y vulnerables que no son correctamente atendidas a pesar de la cantidad de impuestos que pagamos todos. De hecho, lo hemos visto con un niño, Mael, de 3 años, que nos ha venido a visitar y le hemos querido dar voz, ¿no? Ha venido con sus padres y sufren pues, la desgracia de que a su hijo le han tenido que amputar las 4 extremidades. Y se topan con una burocracia tremenda dentro de la administración pública y no son capaces a conseguir que su hijo pueda ser escolarizado de una forma eficaz. No hay pues supuestamente recursos para que este niño, para que Mael pueda ser escolarizado y atendido con las necesidades que requiere. Eso sí, luego hay dinero para pagar a los chiringuitos, todos afines a este gobierno, para subvencionar los sindicatos que no protegen a ningún trabajador como comisiones obreras o UGT, pero no hay dinero para atender a los más vulnerables y a los más necesitados. Es una absoluta vergüenza este gobierno que padecemos en Asturias.